Que predicamos anoche en nuestro templo, está el mensaje por ahí en Facebook Live completo, acerca de la vida de José. Todos conocemos la vida de José, todos conocemos la historia de José, del capítulo 37 de Génesis, si no me equivoco, en adelante. José fue tenido en la vejez de Jacob, el favorito, representado por esa túnica de colores que despertó celo, envidia, conspiración, hasta intento de asesinato a la vida de José. Sus hermanos le quitaron la túnica de colores. Y la túnica de colores lo que representa es la gracia de Dios manifiesta sobre la vida del hombre. Esa gracia de Dios, muchas veces los ataques que recibimos por la gracia de Dios. Y la gente cree, o el enemigo cree, que las cosas que tenemos, ¿verdad? La gracia de Dios no es algo material. El enemigo siempre ataca aquello que tú posees, como si lo que tú poseyeras fuera la bendición de Dios. Y muchas veces la bendición de Dios se interpreta como cosas materiales. La gracia de Dios se representa en la vida de José por esa túnica de colores, pero realmente la túnica de colores no era la gracia de José, ¿verdad? La gracia de su padre, en este caso, obviamente en aplicación la gracia de Dios como escogido de Dios. Era que la gracia de Dios se extiende mucho más allá de las cosas tangibles y visibles. La gracia de Dios es algo que el diablo no puede arrancar de nuestras vidas. Y él intentará por todos los medios de tratar de paralizarlo. Usted sabe que José tuvo un sueño que era representativo de donde Dios lo iba a llevar, que era el segundo en mando después de Faraón, para que Israel iba, o sea, ese mundo iba a pasar un momento de hambruna. Entonces José representaba esa providencia de Dios en ese momento, que un momento de la historia le iba a servir, ¿verdad?, a sus hermanos. Para salvaguardar, ¿verdad?, la nación de Israel en un momento de hambruna. Dice la Biblia que José fue vendido por sus hermanos. Pero me llama la atención cuando cae en casa de Potifar, y cuando cae tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, la presencia de Dios son evidentes en su vida. Un segundo punto muy importante, número uno, la gracia de Dios y el favor de Dios no se manifiesta por las cosas externas, que a veces el diablo ataca las cosas externas, ¿verdad? Y nuestros enemigos creen que lo tangible y lo visible es la gracia de Dios. La gracia de Dios trasciende eso. Número uno. Segundo, la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba tan tangible y tan visible en la vida de José, que aún en casa de Potifar lo pusieron por encima de todo, y en la cárcel pusieron a cargo de todos los presos. O sea, la presencia de Dios, cuando nosotros vamos a términos bíblicos, la presencia de Dios lo que significa literalmente es algo que va delante de nosotros. Es esa presencia de Dios que se vuelve escudo alrededor nuestro. Es esa presencia de Dios que nos defiende. Es esa presencia de Dios que Jehová le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo, mi presencia te dará descanso, ¿verdad? Eso es lo que realmente suple la presencia de Dios en nuestra vida. Y también tenemos que analizar que los procesos de la vida de José para llegar al propósito de Dios no fueron fáciles. Yo estoy seguro que si alguno pasa por esos momentos difíciles, como ser vendido por sus hermanos, luego calumniado, luego confinado injustamente por una calumnia, estuvieran ciertamente con ciertos problemas. Pero ahí vemos lo que la gracia y la presencia de Dios, que era lo que Satanás quería arrancar de la vida de José. Y una cosa que nosotros tenemos que entender, que es que cuando está la gracia de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida, no importa el lugar. Y eso lo vimos demostrado en la vida de José. José estaba como esclavo, siendo vendido por sus hermanos, esclavo y sirviente en la casa de Potifar, y confinado en la cárcel. Pero de ahí, dígame usted, ¿qué posibilidad hubiera de que José, hablando humanamente, qué posibilidad habría de que un hombre esclavo, confinado, fuera el segundo en mando en Egipto, una de las naciones de las potencias mundial, de la potencia mundial conocida en ese tiempo? Segundo en mando. Es como decir: yo estoy preso y voy a ser el vicepresidente de Estados Unidos. Hablando humanamente no había posibilidad. Pero cuando Dios marca, cuando está la gracia de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida, se cumple lo que Dios había dicho. Hay varios puntos que quiero resaltar de esta historia, que estoy seguro que usted la conoce. Y es que la presencia de Dios no solamente es sentir los ríos de agua viva, que la presencia de Dios es esa cobertura de Dios que nos guarda en medio de los procesos nuestro corazón. Porque dígame usted,
siendo vendido por sus hermanos, calumniado, confinado. Parece que las cosas le van de mal en peor. Y aún así, no vemos a José quejándose. No vemos a José renegando. No vemos a José reclamándole a Dios. Porque hay algo que cumple, o hay algo que en la presencia de Dios va a salvaguardar nuestros corazones. Porque recuérdese, el enemigo no estaba detrás de la túnica de José. El enemigo no estaba detrás de realmente de José. Era lo que José tenía. Y era lo que el enemigo quería arrancar. Era la presencia de Dios en su vida. Lamentablemente, la iglesia de hoy ha perdido lo más precioso que tiene. Que obviamente se refleja en la vida de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufrida, comparado con la iglesia de Laodicea. Lo hemos hablado un sinnúmero de veces. La comparación de cómo una iglesia rica, ¿verdad?, materialmente, pero era pobre espiritualmente, y una iglesia Esmirna sufrida, una iglesia materialmente pobre, pero era rica espiritualmente. Y la iglesia de hoy ha perdido esa riqueza espiritual que solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Volviendo a la historia de José, tenemos que entender que no es el lugar y la circunstancia lo que van a determinar lo que Dios dijo, o que se cumpla una palabra de Dios en nuestra vida. Anoche yo hablaba, porque este tema es un repaso del mensaje de ayer, y también lo comparaba con la vida de Abraham y Sara. Dios prometió sacar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, mas sin embargo eran estériles. Sara en el proceso se cansa y le dice que te acerques a la esclava, ¿verdad?, a Agar. ¿Por qué? Porque cuando creemos que el medio ambiente, que la promesa de Dios depende de nosotros, o del medio ambiente el cual nos estamos moviendo, nosotros queremos ayudar a Dios para que se cumpla lo que Dios nos ha dicho. Y a través de la historia de José, y obviamente a través de la historia de Abraham, comprendemos que aunque Sarai se cansó y le dijo, vete llégate a la esclava, a Agar, fue un error que le costó hasta el día de hoy. Y muchas veces nosotros creemos, y esa es una de las trampas más grandes que el enemigo hace a los creyentes, creer que es el medio ambiente, creer que la persecución, que la calumnia, que el señalamiento, que la guerra que te están haciendo va a impedir que Dios te bendiga, o que Dios cumpla la palabra que Dios dijo sobre tu vida, cuando para Dios eso es irrelevante. La opinión, lo que piensen, las críticas, el señalamiento es irrelevante a la hora de Dios determinar y cumplir una palabra de Dios sobre tu vida. Eso no tiene peso, pero el enemigo sabe que como seres humanos, y con seres humanos emocionales, que no lo podemos negar, muchas veces la molestia, la indignación, los sentimientos de venganza también visitaron la vida de José. ¿Usted sabe por qué? Porque José lo pasaron de la cárcel al palacio, ¿verdad? Y me llama la atención porque José nunca perdió la capacidad de soñar, porque interpretó en la cárcel, interpretó los sueños e interpretó los sueños del faraón. Y cuando hablamos de soñar, no estamos hablando de sueños y anhelos propios, estamos hablando de que ese anhelo de Dios en nuestra vida, de cumplir el propósito de Dios, esté existente y latente. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos comenzado soñando con el propósito de Dios, pero a medida que vamos pasando los procesos, como la venta de los hermanos de José, sus hermanos los vendieron, fueron calumniados y ahora está en la cárcel. Pero aún así, esas circunstancias difíciles no impidió que José siguiera soñando. Por eso es que podía interpretar los sueños. Y José, estando allá en el mando segundo del faraón, tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos fueron Manasés y Efraín. Y uno significa, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, y Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. 2 palabras muy importantes. Si usted quiere aprender a fructificar en la tierra de su aflicción, y mire qué interesante, porque son muy pocos los que pueden fructificar en la tierra de su aflicción, porque muchas veces la aflicción no es que usted no se aflija, es que la aflicción no produzca raíces de amargura, ¿ve? Por eso el libro de Hebreos dice que cuidado que alguno de nosotros no deje crecer alguna raíz de amargura, ¿verdad? Que por ellas muchos, que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que por ellas muchos se han contaminado. Y por eso hoy hay gente que no ha entendido los procesos por los cuales Dios lo ha pasado. José fue vendido por sus hermanos, Cristo fue vendido por Judas. Y lo que va a salvaguardar nuestro corazón de que no entren raíces de amargura, y que nosotros podamos seguir, y que el diablo no mate la capacidad de poder soñar con el propósito de Dios en nuestra vida, y que esas circunstancias no opaquen nuestra hambre por la presencia de Dios en nuestra vida,
eso es lo que el enemigo ataca, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos la gracia de Dios, la cobertura de Dios, la presencia de Dios, se puede levantar el mismo infierno, y como quiera, cuando llegue el tiempo de Dios cumplir la palabra, como quiera se va a cumplir por encima de los que no entienden o los que no creen. Entonces José, en ese año de abundancia, luego que tiene a sus hijos, llega la escasez, los 7 años de escasez. Y no todo el mundo tiene la capacidad de fructificar en la tierra de aflicción. En Jeremías capítulo 17 hay una palabra tremenda que dice que los que confían en lo maldito, los que confían en otro hombre, que son como las ramas secas en los desiertos. Pero dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Es como árbol plantado junto a corriente de agua, que aun cuando venga el día de sequía, sus hojas estarán verdes y darán su fruto en su tiempo. O sea, este árbol que presenta Jeremías es un árbol que confía en Jehová, que sus raíces son tan profundas que encuentran agua, que no dependen del medio ambiente que los rodea. Por eso dice que en el día de la sequía sus hojas estarán verdes y darán su fruto en su tiempo. Entonces, fíjese bien, nosotros como creyentes tenemos que estar muy pendientes, porque el enemigo quiere que usted dependa del medio ambiente, de lo que sus ojos ven, de lo que la opinión de la gente, de lo que dice la gente, de lo que dice el médico, de lo que el diablo está diciendo. Y realmente eso es irrelevante, porque si la presencia de Dios está con nosotros, hay una palabra de Dios, no hemos perdido la capacidad de fomentar esa presencia de Dios en el secreto. El enemigo no podrá, ¿verdad?, marcarte, herirte, paralizarte, porque a toda esta, la vida de José, lo que estaba provocando el enemigo era cómo herir el corazón de José para paralizarlo. Lamentablemente, hay mucha gente que en el proceso no han comprendido el precio que hay que pagar para llegar a donde Dios dijo que uno tiene que llegar. Y José, a través de la historia de José nos da el secreto a través de los nombres de sus hijos, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, que uno significa: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando él declara esa palabra, comienzan los años de escasez. Porque no es lo mismo declarar en los años de abundancia que declarar en los años de escasez. Por eso es tan importante la vida en el secreto, la vida del monte, la vida del secreto. Porque lo que Dios te enseña en el secreto, lo que Dios te enseña en las alturas, en algún momento tienes que entender que la vida del creyente y la vida es una rueda, que hoy usted está arriba, mañana está abajo. Hoy usted va a un culto sintiendo la gloria de Dios, puede ser que se acueste, y mañana puede ser que usted sienta a Dios bien lejos, y no tiene que ver nada con el pecado. Simplemente es una escuela donde Dios nos educa, que usted no depende de lo que usted siente, usted depende de lo que la Biblia dice, ¿ve? Entonces Dios quiere que usted aprenda a depender, no de sus sentimientos ni emociones, sino de lo que está escrito. Y a veces nos cuesta porque esto es de día a día. A veces nos cuesta, nos turbamos, pero a veces recapacitamos y caemos en sí. No es lo mismo confesar en escasez que confesar no es lo mismo confesar en abundancia que confesar en escasez. Llegan los momentos de escasez, y a que usted no sabe quién vienen a visitar a José. Los mismos que los vendieron. Dice la historia que los gritos de José se escuchaban en todo el palacio. ¿Por qué? Porque el confesar perdón o el perdonar, y muchas veces cuando confesamos, Dios permite que seamos confrontados con esa realidad del pasado. Y usted tiene que entender algo: eso no deja de doler, pero ese dolor no te puede dominar, y eso fue lo que pasó en la vida de José. Ese dolor estaba tangible, estaba visible, se sentía, pero él actuó con sabiduría y con el sentir de Dios. Muchas veces pensamos que la justicia de Dios es que Dios mate a nuestros enemigos, que Dios mate. Mire, si yo como siempre lo digo jocosamente, si Dios fuera a matar todo el que habla de usted o de mí, la iglesia tuviera que comprar un terreno más grande de lo que compra para un parking de la iglesia, para un cementerio. Pero Dios no es como los hombres. Y a veces Dios nos confronta, y Dios quiere que nosotros alcancemos, como dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 48, que seamos perfectos como vuestros padres celestiales perfectos. Y no es lo mismo declarar
sanidad en abundancia que declararle esa restauración en escasez. Y en la escasez, Dios permitió que fuera confrontado con la realidad, con lo que él había confesado. Sus gritos se escucharon y él decidió, en vez de maldecirlo, bendecirlo. ¿Por qué? Porque le dio la comida y lo que pagaron se lo metió dentro de los costados. Ahí es cuando pasamos la prueba con A, ¿verdad? Que en vez de nosotros maldecir, podemos bendecir a los que nos maldicen y vivir conforme al evangelio real de Jesucristo. No es que existe un problema hoy, existe una sed de venganza santificada, como yo escucho en muchas ocasiones, que Dios va a matar, que Dios es soberano, Dios hace como quiera, que Dios va a matar a tus enemigos, que si aquello que se mete contigo, si Dios fuera a hacer con eso, entonces realmente a veces eso fragmenta la mente de las personas creyendo que aquella gente, ¿verdad?, son menos hijos de Dios que tú y que tú eres más hijo de Dios que ellos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que lamentablemente no todo el mundo es cizaña, sino que cada cual, la gente, Dios lo va madurando y Dios permite oportunidades en la vida para que demostremos que estamos viviendo a la altura del evangelio. Hay gente que lo van a presentar en ese escenario, en vez de bendecir van a maldecir, fracasaron. Pero recuérdese que Dios sigue trabajando con el hombre, porque mientras haya vida hay esperanza. Y también nosotros tenemos que ponerlo en esos zapatos de la otra parte. No solamente ponemos los zapatos de la víctima, sino ponernos en los zapatos de aquellas personas que no tienen la capacidad de perdonar, o aquellas personas que todavía no tienen la capacidad o la madurez de poder confesar perdón, o de poder, ¿verdad?, vivir una vida de paz, porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Realmente la vida del evangelio es un reto, y la vida del evangelio, como yo decía el domingo en la mañana, que la vida de justicia, en una escuela bíblica decía la Biblia, habla de la justicia, ¿verdad? Y la vida de justicia es una vida de conocer, de saber, de practicar y ser. Conocer, saber y ser. Son 3 puntos esenciales donde nosotros sabemos que estamos viviendo en la justicia, ¿verdad? En esa justicia, la vida de justicia que Dios demanda que nosotros vivamos. Amén. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, la vida del evangelio, la vida del Señor es una vida llena de retos, que solamente con la vida del Espíritu nosotros podemos practicar lo que sabemos hacer. Tengo un temita por ahí, ¿verdad?, que le voy a adelantar y lo voy a dar no sé cuándo, acerca del pecado. ¿Por qué es que mucha gente no puede dejar de pecar? Y lo voy a aplicar a esto para ir finalizando. Y es que la gente enfrenta su pecado como si fuera un problema moral. Y el pecado no es un problema moral. El pecado es un problema de la ausencia de Dios en su vida. O sea, hay gente que fracasa porque creen que portándose bien o practicando lo que saben que tienen que hacer para no caer en tentación o no pecar, pero siempre terminan pecando porque olvidan que sin la vida espiritual y sin el poder del Espíritu Santo no podemos vencer el pecado. ¿Ve? Entonces, eso pasa también con los principios bíblicos y con el evangelio. Pastor, ¿por qué la gente sabe y conocen, escuchan mensajes y saben que tienen que perdonar y saben que tienen que hacer aquello? Porque no hay una vida de poder, no hay una vida de autoridad, de dominio propio, ¿verdad?, que los haga vivir en esa justicia, porque el evangelio, al fin y al cabo, no se trata de nuestra fuerza, se trata de la fuerza de Dios en nosotros. Por eso que la gracia de Dios se define como la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, que se refleja en un estilo de vida, ¿verdad? O sea, hay gente, ¿por qué no puedo vivir el evangelio? Yo voy a la iglesia y trato porque su problema es espiritual. Usted va a la iglesia, pero usted no tiene consagración. Usted no tiene una vida de oración, una vida de diario devocional. Y por eso es que se refleja la ambivalencia en su vida. Porque no es con su propia fuerza que usted va a vencer. Cuando usted entienda eso, va a poder vencer, ¿verdad? Va a poder vencer el pecado, las tentaciones, y vivir como Dios quiere que usted viva. Así que Dios me le bendiga mucho. Simplemente aquí un repasito de lo que estábamos hablando anoche, que mientras predicaba y estudiaba,
me edificaba y quise compartir este breve resumen con ustedes, esperando que le bendiga de igual manera como bendijo a mí esta palabra. Así que el Señor le bendiga, la gracia, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Y para los que nos están preguntando acerca del curso que comenzamos en marzo, acerca de religiones, sectas y herejías, yo voy a estar dando la clase de introducción a la sana doctrina y el pastor Gabito va a estar dando la clase de religiones, sectas y herejías. Comenzamos el 10 de marzo. Más información, por ahí hay un post, usted lo busca abajo de este, donde hay más información. Así que Dios me le bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Un abrazo para todos, hacia adelante en Jesucristo.